La brisa de la tarde olía a mar y a promesas antiguas mientras Javier se acercaba al restaurante frente a la costa donde habían acordado encontrarse. Hacía años que no veía a Samuel. Aquel nombre aún le provocaba una ligera sacudida en el pecho, como un recuerdo que no termina de desvanecerse. Se conocieron en la universidad, compartieron habitación durante 2 años y una complicidad que, aunque nunca se mencionó, a veces rozaba lo inconfesable. La vida, como suele hacer, los había empujado en direcciones opuestas. Javier trabajaba ahora en consultoría, con trajes bien planchados y una agenda imposible. Samuel, en cambio, había elegido un camino más libre. Era artista, vivía viajando, y sus redes sociales estaban llenas de colores, personas desconocidas y atardeceres que parecían susurrar secretos. Habían retomado el contacto hacía solo unas semanas, cuando Samuel le escribió un mensaje corto, sin preámbulos. «Estaré cerca de tu ciudad. ¿Tomamos algo y nos reímos del pasado?» Javier tardó un día en responder, pero lo hizo, porque, aunque nunca lo dijera en voz alta, nunca había dejado de pensar en Samuel. Y ahora ahí estaba, al otro lado de la calle, esperando en la terraza del restaurante. Tenía la misma sonrisa de siempre, ladeada, como si supiera algo que los demás no. El cabello algo más largo, el mismo brillo desafiante en la mirada. Cuando lo vio, se levantó de la silla con los brazos abiertos. «¡Javi!», exclamó con entusiasmo genuino. «No has cambiado nada. Bueno, salvo por ese aire de ejecutivo estresado». Javier sonrió, dejando escapar una risa nerviosa mientras se acercaba para abrazarlo. Y al hacerlo, el mundo pareció pausarse un instante. El contacto fue breve, pero algo en su piel reconoció el calor del otro cuerpo, como una llama antigua que aún conservaba brasas encendidas bajo la ceniza. Se sentaron. El camarero trajo vino blanco frío. Hablaron de recuerdos universitarios, de amigos en común, de los años que habían pasado. Pero bajo cada palabra había una corriente invisible, como el hilo de tensión que se forma entre dos imanes que han sido separados demasiado tiempo. «¿Recuerdas las noches en las que no dormíamos y hablábamos hasta el amanecer?», preguntó Samuel, acariciando el borde de su copa con los dedos. Javier lo miró, tragando saliva. La forma en que esos dedos se movían distraídamente tenía un efecto extraño sobre él. Lo inquietaba, lo atraía. «Claro que sí», respondió. «Algunas de las mejores noches de mi vida». Samuel inclinó un poco la cabeza, como si esperara más, como si intuyera que había algo que nunca se dijo. Y tal vez lo había, porque en aquellas noches compartidas, entre risas y confesiones medio borrosas por el sueño, existieron silencios más elocuentes que muchas palabras. «Nunca me atreví a preguntarte algo», dijo Samuel de pronto, «pero creo que ahora es buen momento». Javier se tensó levemente. Lo miró. El aire parecía más espeso de golpe. «¿El qué?». Samuel apoyó los codos sobre la mesa y se acercó un poco. Sus ojos lo atraparon como un imán. «¿Alguna vez sentiste algo? ¿Más?». La pregunta quedó flotando, como una hoja suspendida por el viento. El corazón de Javier dio un salto y luego pareció detenerse. «No lo sé», susurró. «Había algo, sí, pero nunca entendí si eras tú el que lo provocaba o si era yo el que lo imaginaba todo». Samuel sonrió. Su mirada era suave, pero cargada de electricidad. «Yo también me lo preguntaba, muchas veces, y por eso estoy aquí». La confesión cayó entre ellos como un fósforo encendido. Javier sintió cómo algo se removía dentro de él. No era solo sorpresa, era una mezcla de deseo contenido, de emoción antigua, de nerviosismo y anhelo. «¿Y ahora?», preguntó en voz baja, sin saber muy bien a qué se refería. «¿Qué buscas ahora?». Samuel extendió una mano por encima de la mesa. Sus dedos rozaron los de Javier con suavidad, casi como un accidente, pero no lo fue, y el cuerpo de Javier reaccionó como si una corriente eléctrica le atravesara los huesos.
Nada, respondió. O todo. Solo quería ver si entre tú y yo aún quedaba algo vivo. Javier no se movió. No apartó la mano. La yema de los dedos de Samuel acarició lentamente la suya, y algo en su respiración se descompasó. El corazón le latía con fuerza. Era absurdo, era inesperado. Era como si todas las veces que se habían mirado de más, que se habían rozado al pasar en la cocina, o que se habían quedado callados al borde de algo, regresaran todas de golpe. El camarero interrumpió con los platos, y ambos retiraron las manos con una rapidez casi culpable. Pero la electricidad seguía en el aire. Era imposible apagarla. Más tarde salieron a caminar por el paseo marítimo. El cielo se teñía de naranja y violeta, y las farolas empezaban a encenderse. Andaban en silencio, hombro con hombro. De vez en cuando sus brazos se rozaban, apenas un segundo, pero el contacto dejaba un eco largo en la piel. Se detuvieron frente a la baranda que daba al mar. Las olas rompían abajo, lejanas. Samuel se giró, mirándolo. ¿Puedo hacer algo que debí haber hecho hace años? Javier lo miró, la respiración entrecortada, sin saber si debía decir sí, no, o simplemente quedarse inmóvil. Samuel alzó una mano y la llevó a su rostro, rozándole la mejilla con una ternura que lo dejó sin aliento. Su piel ardía, y luego, con una lentitud infinita, se acercó. Sus frentes se tocaron primero. El aire entre ellos era denso, tenso, cargado, y entonces sus labios se rozaron. Fue un roce apenas, pero bastó, porque en ese instante todo lo que habían callado durante años se liberó en un solo suspiro compartido. El tiempo se detuvo. El mar, las luces, la gente alrededor, todo desapareció. Solo estaban ellos dos, y el beso que, al fin, rompía el hechizo de lo no dicho. El beso no fue largo, ni desbordado. Fue un gesto contenido, reverente, como si ambos temieran romper algo demasiado frágil para resistir la urgencia. Y sin embargo, cuando se separaron, el silencio entre ellos temblaba de lo irreparable. Javier bajó la mirada, pero su pecho subía y bajaba con fuerza, como si acabara de salir de una corriente profunda. Samuel no dijo nada al principio, solo permaneció frente a él, observándolo con una mezcla de ternura y ansiedad, como si temiera haber ido demasiado lejos. Javier levantó los ojos poco a poco, y en su mirada no había reproche, solo un estremecimiento contenido. «No sé qué significa esto», murmuró. Samuel asintió. «Yo tampoco, pero no podía irme sin saber cómo se sentía, sin saber si era real o solo un recuerdo inflado por los años». Javier esbozó una leve sonrisa, cargada de nervios. El aire era tibio, y sin embargo, algo en su interior lo hacía estremecer. «Es real». Su voz tembló, pero fue firme al final. «Es más real de lo que creía». Caminaron un rato más, en silencio, sin necesidad de palabras. Los pasos los llevaron hasta una pequeña plaza resguardada por árboles, donde los faroles proyectaban luces doradas sobre los bancos. Se sentaron juntos, hombro contra hombro, sin tocarse aún, pero sintiendo que el roce era inevitable. «¿Recuerdas la noche de invierno cuando se fue la luz en la residencia?», preguntó Samuel, con una sonrisa nostálgica. «Claro. Encendimos velas y compartimos una botella de vino barato que escondías en tu mochila. Y tú hiciste una lista con las cosas que más deseabas en la vida. La tengo todavía». Javier lo miró, sorprendido. «¿Tú qué? ¿Por qué la guardaste?» «No lo sé. Tal vez porque eras la única persona con la que podía imaginarme compartiendo algo tan íntimo». Ese tipo de cosas, dichas en voz baja, tenían un poder que iba más allá de lo racional. Eran como ondas en el agua, pequeñas, pero profundas. Javier sintió que una parte de sí se abría, esa que había mantenido encerrada por años, tal vez por miedo, tal vez por costumbre. El silencio volvió a envolverlos, pero esta vez era distinto.
Había en él un permiso tácito, una invitación. Samuel giró el rostro lentamente y lo miró. Sus ojos oscuros, iluminados por la luz tenue del farol, parecían más sinceros que nunca. No tienes que decidir nada esta noche, pero necesito decirte que aquella época, contigo, fue más que una amistad para mí, aunque no lo dijera, aunque me hiciera el ciego. Javier desvió la mirada, con el pecho apretado. Yo también lo sentía, confesó, pero nunca supe cómo actuar. A veces pensaba que si decía algo, arruinaría lo que teníamos, que tú nunca lo habías sentido igual. Por eso me fui, dijo Samuel, apenas un susurro. No porque no quisiera quedarme, sino porque no podía estar cerca de ti y fingir que solo éramos amigos. El golpe de verdad fue tan directo que Javier cerró los ojos un momento. Todo cobraba sentido. Las miradas evitadas, las noches en silencio, el distanciamiento repentino. ¿Y ahora?, preguntó Javier con voz baja. Ahora solo sé que no quiero seguir reprimiendo lo que siento, pero no voy a presionarte. Javier asintió, tragando saliva, la garganta seca, los pensamientos arremolinados. Su mano tembló ligeramente al acercarse a la de Samuel. No la tomó de inmediato, pero la rozó, como si tanteara el borde de un abismo. La piel de Samuel era cálida, y aquel pequeño contacto bastó para que ambos contuvieran la respiración. Entonces ocurrió. Sin previo aviso, como quien deja caer una piedra en agua en calma, Javier entrelazó sus dedos con los de Samuel, y la descarga fue inmediata. Una ola de calor que ascendió por los brazos, una corriente eléctrica que los conectó más allá de lo físico. El corazón de Javier palpitaba con fuerza. Samuel cerró los ojos unos segundos, y cuando los abrió, sus pupilas estaban dilatadas, no por la oscuridad, sino por una emoción apenas contenida. ¿Quieres venir a mi hotel?, preguntó, con la voz suave, pero cargada de emoción. Javier dudó, no por falta de deseo, sino por miedo a lo que implicaba ese paso, miedo a dejar de esconderse, a mirar de frente aquello que había sido latente durante tanto tiempo. «Quiero», dijo por fin, y su voz era una mezcla de temblor y certeza. «Pero no por impulso. Quiero estar contigo, aunque solo sea esta noche». El trayecto al hotel fue silencioso. Ninguno necesitó hablar. La tensión entre ellos era tan tangible que parecía envolverlos. Cuando subieron al ascensor, los espejos reflejaron sus rostros, los ojos brillantes, los labios apretados, las respiraciones cortas. El aire era un cúmulo de electricidad y contención. La habitación estaba en penumbra, con la única luz proveniente de la ciudad allá afuera. Samuel dejó la chaqueta sobre una silla. Javier se quedó en la puerta, observándolo. Se sentía fuera de lugar y al mismo tiempo exactamente donde debía estar. Samuel se acercó. No dijo nada. Solo lo miró con esa intensidad que había aprendido a reconocer con los años. Luego, con cuidado, levantó una mano y la apoyó en su pecho. Javier cerró los ojos. El contacto era simple, pero el significado era profundo. Sentía el calor de esa mano atravesando la camisa, el pulso en su garganta retumbando con fuerza. «No tienes que hacer nada», susurró Samuel. «Solo dime si estás aquí conmigo». Javier abrió los ojos y lo miró. Lo miró como nunca se había permitido hacerlo antes, como alguien que al fin se quita la venda. «Estoy aquí», dijo, «y no quiero estar en otro lugar». Samuel se inclinó, esta vez más seguro, más claro, y sus labios volvieron a encontrarse. El beso fue distinto al de antes, más intenso, más entregado. Sus bocas se reconocieron con hambre vieja, con ansias nuevas. Las manos encontraron rostros, cuellos, espaldas, y cada roce era como un hilo de fuego encendiéndose en la piel. El cuerpo de Javier tembló cuando Samuel lo atrajo con un abrazo largo, apretado, que decía más que cualquier palabra. Y ahí,
En ese abrazo bajo la luz tenue de una ciudad dormida, comenzó algo nuevo, algo que no sabían nombrar aún, pero que ya ardía, innegable, entre los dos. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando el silencio se apoderó finalmente de la habitación. No era el silencio incómodo de quienes no saben qué decir. Era uno lleno de sentido, de palabras que no hacían falta. Javier yacía recostado sobre el costado derecho de la cama, con la cabeza apoyada sobre el brazo, observando a Samuel a escasos centímetros de distancia. Sus respiraciones iban sincronizándose poco a poco, como si el tiempo, por una vez, decidiera no apurarlos. La penumbra jugaba con las líneas de sus rostros. Samuel tenía los ojos abiertos, fijos en él, en una mirada que no escapaba, que no huía. Solo estaba allí, presente, en una quietud compartida que hablaba de respeto, de cuidado. ¿Estás bien?, preguntó Samuel con voz rasposa. Javier asintió lentamente, esbozando una sonrisa apenas visible. Más que bien, pero también confundido, como si mi cuerpo hubiera llegado antes que mi mente. Samuel acarició la línea de su mandíbula con la yema del dedo, un gesto tan suave que le erizó la piel. No tienes que entenderlo todo ahora. Yo tampoco lo entiendo del todo, pero siento que lo que pasó no fue solo deseo. No lo fue para mí. Javier desvió la mirada un instante, su pecho subiendo con un suspiro profundo. Yo tampoco lo viví así. Es como si hubiéramos abierto una puerta que llevaba años cerrada. No sé cómo cerrarla de nuevo, y tampoco estoy seguro de querer hacerlo. Samuel se inclinó ligeramente y rozó su frente con la suya. El contacto era leve, pero la intimidad era abrumadora. «No quiero que la cierres», susurró. «No esta vez». Javier cerró los ojos, buscando en la oscuridad alguna certeza que calmara el oleaje que se agitaba en su interior, pero no encontró miedo. Encontró anhelo, profundo, silencioso, honesto. Pasaron el resto de la noche despiertos. No necesitaban hablar todo el tiempo. Se bastaban los gestos, los silencios compartidos, las caricias que iban desde el cabello hasta el borde de la espalda, dibujando mapas invisibles de una cercanía que ambos habían deseado durante años. Era como volver a casa, como recordar un idioma que uno había olvidado que hablaba. Cuando amaneció, el primer rayo de luz se filtró a través de las cortinas, trazando una línea dorada sobre el suelo de madera. Samuel ya estaba despierto. Sentado al borde de la cama, observaba la ciudad en calma desde la ventana. Javier se incorporó con lentitud, sintiendo la calidez del cuerpo ajeno todavía impregnada en su piel. «¿En qué piensas?», preguntó Javier, con voz suave. Samuel giró un poco el rostro, sonriendo con melancolía. «En nosotros, en lo que fue y en lo que pudo haber sido, y ahora, en lo que tal vez pueda ser». Javier se acercó por detrás y apoyó la barbilla en su hombro. Su aliento templado rozó la piel de Samuel. «Tengo miedo», dijo con sinceridad, «de lo que esto despierte, de lo que arrastre». Samuel giró el rostro apenas, rozando su mejilla con la de él. «Yo también, pero no más que del arrepentimiento de no haberlo intentado». La frase quedó suspendida, flotando entre ambos con una claridad que les heló y les encendió al mismo tiempo. Javier lo abrazó desde atrás, apoyando la frente en su cuello, y en ese gesto no había erotismo, sino consuelo, un pacto mudo. Desayunaron juntos en silencio. Café amargo, pan tostado con mermelada. No hablaron de la noche ni del día que seguía, pero cada mirada entre ambos era un eco del beso frente al mar, del roce de manos en la plaza, del cuerpo entregado sin máscaras en la habitación. Todo estaba dicho, sin repetirse. Antes de despedirse, Samuel lo acompañó hasta la puerta del hotel. La ciudad ya estaba despierta, pero entre ellos aún se respiraba esa calma frágil de las primeras horas.
Samuel lo tomó de la muñeca con suavidad, deteniéndolo antes de que se marchara. No sé si esto fue un paréntesis o el inicio de un capítulo, murmuró. Pero quiero verte otra vez, no solo como una nostalgia, sino como lo que somos ahora. Javier lo miró. Sus ojos brillaban, no por las lágrimas, sino por la intensidad de todo lo contenido. Yo también lo quiero, pero dame un poco de tiempo, para entenderlo, para respirar. Samuel asintió. No había prisa, no esta vez. Te espero, todo el tiempo que necesites. Javier sonrió. No fue una sonrisa grande, pero fue la más verdadera en años. Dio un paso hacia él, tocó su mejilla con los dedos y luego lo besó en la comisura de los labios, como si sellara una promesa sin palabras. Cuando se alejó por la calle, Samuel no lo llamó, no lo siguió, solo lo observó, como quien ve marcharse algo que no se pierde, sino que comienza a tomar forma lentamente, como el fuego bajo las brasas, que no se apaga, solo espera. Los días siguientes transcurrieron como en un limbo para Javier. Seguía con su rutina, reuniones, correos, cafés a medio terminar en escritorios impersonales. Todo lo externo seguía igual, pero dentro de él algo se había desplazado, como si una pieza olvidada de su identidad hubiera regresado a ocupar el lugar que le correspondía. Por las noches pensaba en Samuel, en su forma de mirar sin prisa, en cómo sus dedos recorrían la piel como si leyeran en braille una historia antigua, en su voz baja, que no exigía, pero pedía verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, Javier no sintió vergüenza de su deseo. Lo sentía vivo, palpitante, limpio, no como un capricho escondido, sino como algo que por fin se atrevía a nombrarse. El tercer día recibió un mensaje. ¿Te apetece un café donde siempre íbamos después de clases? No te presionaré, solo me gustaría verte. Javier tardó menos de un minuto en responder. Sí, a las 6, ¿te parece? Cuando llegó al pequeño café con manteles a cuadros y ventanales amplios, Samuel ya estaba sentado en la esquina, junto a la luz. Tenía un libro abierto frente a él, pero no lo leía. Miraba por la ventana, como si esperara que algo dentro del mundo le respondiera primero. Al ver a Javier, se incorporó ligeramente y sonrió. Esa sonrisa tranquila que no exigía nada. «Hola», dijo Javier, sentándose frente a él. «Pensé que estaría más nervioso, pero no lo estoy». «Yo sí lo estoy», confesó Samuel, con una risa baja. «Pero me alegra verte. Te ves diferente». Javier bajó la mirada, entre sonrojado y complacido. «Es que creo que lo soy. Diferente, digo. Al menos, algo dentro de mí ha cambiado, o ha despertado». Samuel cerró el libro con suavidad y lo puso a un lado. El aroma a café recién hecho los envolvía, dándoles un refugio cálido en medio del bullicio del día. «No vengo a preguntarte nada, Javi, solo a compartir contigo lo que siento. Y es que desde aquella noche, todo en mí ha encontrado una dirección. No una respuesta clara, pero sí una dirección. Contigo, hacia ti». Las palabras no eran grandes, pero su peso era hondo. Javier las recibió en silencio, mordiéndose el labio, como si intentara retener algo en su interior que pujaba por salir. «Yo también lo siento», dijo finalmente, «aunque aún hay partes de mí que necesitan entender. No por miedo, sino porque quiero hacerlo bien». Samuel extendió una mano sobre la mesa. No buscó la suya, solo la dejó ahí, una invitación tranquila. «No tenemos que correr. Solo quiero saber que estás aquí, que no estás huyendo». Javier miró la mano, y después entrelazó sus dedos con los de él. El contacto fue como una promesa callada, un pacto sin ruido. «Estoy aquí, y no pienso huir. Solo caminemos juntos, paso a paso». Pasaron la tarde hablando, sin pretensiones, sin esquemas, como dos hombres que alguna vez fueron casi algo y ahora estaban dispuestos a serlo sin disfraces. Hablaron de lo que habían sentido en aquellos años de universidad,
de lo que no se dijeron, de las veces en que un roce de hombros significaba más de lo que se atrevían a reconocer. Samuel recordó una noche en particular, cuando habían ido a una fiesta y vuelto caminando a casa, ebrios de cerveza barata y de palabras no dichas. «Esa noche te miré mientras dormías», dijo. «Te juro que estuve a punto de despertarte solo para decirte que estaba enamorado». Javier rió, un sonido breve, cargado de ternura y algo de tristeza. «Y yo creía que era el único con insomnio. Nunca me atreví a mirar más allá, pero quería que lo hicieras». El silencio que siguió no fue incómodo, fue como el cierre de una herida antigua, como si al fin pudieran mirarse con los ojos de entonces, pero sin la vergüenza que los paralizaba. Cuando salieron del café, el sol ya comenzaba a ocultarse. Las calles se teñían de luz naranja, y el aire traía ese aroma entre frío y promesa que solo ocurre en las tardes de primavera. «¿Te acompaño a casa?», preguntó Samuel con voz suave. «Sí», respondió Javier sin pensar, «pero no a la mía». Samuel lo miró. Había una chispa en sus ojos, pero no urgencia, solo complicidad. «A la mía, entonces». Caminaron lado a lado. Sus manos se rozaban de vez en cuando, y finalmente Javier se atrevió a sujetar la de Samuel con decisión. Era un gesto sencillo, pero el pulso que se encendió entre sus dedos hablaba de todo lo que habían contenido durante años. Cuando llegaron al apartamento de Samuel, el mundo pareció desaparecer. No hubo palabras grandilocuentes, solo el sonido de una puerta cerrándose con suavidad y luego el leve crujir del suelo bajo sus pasos. Javier se detuvo en el centro del salón, observando el espacio. Había cuadros en las paredes, libros abiertos sobre la mesa, una bufanda colgada descuidadamente sobre una silla. Samuel lo abrazó por detrás, sin decir nada. Apoyó su mentón en su hombro y respiró hondo, como si confirmara que todo era real. «Gracias por volver», murmuró. Javier cerró los ojos. Sus manos encontraron las de Samuel y entrelazaron los dedos con fuerza. «Gracias por no dejar de buscarme», respondió, «ni siquiera cuando yo me perdí de mí mismo». Y en ese instante, los labios de Samuel encontraron los suyos. Fue un beso más profundo que el primero, más seguro, más rendido. La pasión creció lenta, como una ola que se forma desde lo hondo. Cada roce de sus bocas, cada caricia, era una confesión sin palabras. Se despojaron de la ropa sin prisa, como si deshicieran capas de distancia. No había torpeza, no había vergüenza, solo deseo contenido, sensibilidad desplegada. Las manos temblaban al tocarse, pero no por miedo. Era emoción, reconocimiento, calor. Los cuerpos se buscaron como si recordaran el camino, como si durante años hubieran soñado con encontrarse en esa exacta proximidad. La piel ardía. El aire se volvió denso, lleno de respiraciones entrecortadas, de suspiros que se derramaban como agua en cuencos demasiado llenos. Cuando sus frentes se apoyaron una contra otra y el calor los envolvió por completo, no hubo explosión. Hubo ternura, un estremecimiento suave, como si el tiempo los acariciara también. Después, recostados sobre las sábanas revueltas, los cuerpos aún entrelazados, no hablaron. No hacía falta. El silencio ya no pesaba. Era compañía. Samuel dibujaba círculos en la espalda de Javier, y éste lo observaba, como si se grabara su rostro en la memoria. «No quiero que esto se convierta en un recuerdo bonito», dijo Javier al cabo de un rato. «Quiero que sea algo que siga». Samuel asintió, con los ojos entrecerrados y la voz ronca. «Lo será, si tú también lo decides». Y Javier, por primera vez, lo supo con certeza. «Lo decido». Las semanas siguientes fueron un territorio nuevo para ambos. No una luna de miel romántica, ni una historia de ensueño tejida en artificios, sino una construcción delicada, paciente, como quien aprende a andar sobre un puente suspendido entre lo que fue y lo que quiere ser.
Javier seguía yendo al trabajo, ajustando contratos y lidiando con llamadas interminables, pero ya no lo hacía con ese peso en el pecho que había llevado tanto tiempo sin nombrar. Cada jornada terminaba con la expectativa callada de un mensaje de Samuel, de una cita improvisada en un parque, en su casa, o simplemente bajo la lluvia, donde solo importaban los ojos y las manos, y lo que surgía entre ellos sin necesidad de nombres. Samuel, por su parte, no intentaba cambiar a Javier, ni pedirle respuestas para todo. Era como si entendiera, con la intuición de quien ha esperado mucho, que la transformación más profunda ocurre en silencio, cuando se deja de luchar contra lo que uno es y se empieza a habitar, sin miedo, ese espacio nuevo. Una noche de viernes, después de haber compartido una cena en casa de Samuel, vino tinto, pasta con tomate fresco, una lista de reproducción suave de fondo. Javier se quedó en el balcón, observando las luces lejanas de la ciudad. Samuel se le acercó por detrás, envolviéndolo con los brazos. «¿En qué piensas?», susurró, con la voz pegada a su cuello. Javier apoyó las manos sobre las de él y exhaló. «En que todo esto me da miedo, pero no del malo. Es como si estuviera a punto de cruzar una línea, y sé que una vez la cruce, no habrá vuelta atrás, y me doy cuenta de que no quiero volver atrás». Samuel apoyó la mejilla en su espalda, como si su respiración pudiera aligerar esas palabras. «No hay necesidad de correr», dijo con calma. «El amor no exige velocidad, solo presencia». Javier se giró lentamente, hasta quedar frente a él. El rostro de Samuel estaba bañado por la luz tenue del interior. Sus ojos oscuros tenían esa claridad suave que uno solo encuentra cuando se siente visto de verdad. ¿Y si no es amor todavía? ¿Y si solo es algo que está creciendo, pero que aún no sabe cómo llamarse? Samuel sonrió, no con ironía, con ternura. Entonces lo cuidamos, lo dejamos crecer, lo regamos con sinceridad. Y si un día se llama amor, que sea porque lo hemos construido juntos. Javier lo besó, no por impulso, no por deseo, por gratitud, por ese lenguaje nuevo que estaban aprendiendo a hablar con la piel, con las palabras bajas, con los silencios compartidos. Pasaron la noche en la cama, pero no fue una noche de cuerpos urgentes, fue de cuerpos rendidos, de caricias lentas, de risas suaves, de confesiones susurradas entre sábanas tibias. Se contaron cosas que no habían dicho nunca, miedos de la infancia, heridas del primer amor, noches en que lloraron sin saber por qué. Y en medio de todo eso, Samuel dijo algo que hizo que Javier se estremeciera. A veces, cuando vivíamos juntos en la universidad, me despertaba a medianoche solo para escucharte respirar. Era tonto, lo sé, pero me daba paz, como si, solo con eso, el mundo fuera un poco más soportable. Javier cerró los ojos tragando saliva. Yo solía fingir que dormía cuando tú llegabas tarde, pero en realidad solo quería saber si ibas a entrar al cuarto, si te ibas a acercar a mi cama, si algún día te atrevías a tocarme. Ambos se rieron, no por burla, por todo lo que habían perdido entonces, y por todo lo que estaban recuperando ahora. Al amanecer, Javier se despertó primero. Observó el rostro dormido de Samuel, esa serenidad que solo llega cuando uno se siente querido sin condiciones. Se acercó con cuidado, rozó su nariz con la suya y murmuró: «Quiero seguir despertando a tu lado, no cada tanto, no solo los fines de semana. Quiero saber qué se siente vivir contigo, compartir más que instantes». Samuel entreabrió los ojos, con esa sonrisa que parecía nacerle del pecho. «¿Estás diciendo que...?» Javier asintió, con los ojos brillando. «Quiero mudarme contigo». Hubo un momento en que el silencio pareció contener la respiración del mundo.